Muchas gracias. En principio quiero agradecer a los organizadores, a todo el comité y sobre todo a nuestro presidente, a Cristian Ponce, a Mauricio Londoño, un gran amigo, saludos, y a cada uno de todos los miembros de este Consejo de Profesionales Gastronómicos de las Américas. Agradecer a nombre de la AGB, la Asociación de Gastrónomos de Bolivia, de la cual soy representante a nivel nacional, por darnos la oportunidad de ser parte de esta 10ª cumbre de gastronomía y seguridad alimentaria para las Américas. Así que quiero empezar haciendo una pequeña descripción de la gastronomía boliviana. Bolivia, al ser un país pluricultural, además de ser milenaria en la producción agrícola, nos permite tener miles de recetas. Muchas de ellas son platos de origen, platos ancestrales, platos con identidad cultural que expresa, que representa un pueblo que se inspira, un pueblo que piensa, un pueblo que trabaja, sobre todo un pueblo que se alimenta. Así que gracias a la Pachamama, a la Madre Tierra, tenemos una infinidad de platos. Entre ellos tenemos muchos granos milenarios como la quinoa, el amaranto, el tauri, y por supuesto la combinación de otros productos permite que la gastronomía sea realmente amplia y sobre todo que sea un producto de origen alimentario, es decir, que muchos de nuestros platos las utilizamos y quiero hacer énfasis en este tema, que el objetivo de esta cumbre es precisamente dar prioridad a utilizar que la gastronomía sea autosostenible, y Bolivia de una u otra manera tiene ese objetivo, tiene esa misión. Por lo tanto, queremos invitarlos a que ustedes puedan dar una mirada a nuestros pasados, una visión a nuestros ancestros, cómo es que se alimentaban, cómo es que cocinaban. Precisamente se daba prioridad al uso, al consumo del agrícola familiar. Un ejemplo claro, pues se cosechaba del patio, de la parcela, se recogían los huevos de las gallinas, se utilizaban los quesos frescos recién ordeñadas de las vacas. Así que esa es la idea de que podamos volver a dar un retroceso a las actividades familiares que se lo solían hacer. Y más que nunca ahora, por la coyuntura, por la emergencia sanitaria que vive Bolivia y el mundo, debemos contribuir en acciones como estas, dando prioridad al consumo de nuestros productores, articulando al productor, al transformador y al consumidor. Así que queremos en esta oportunidad, a nombre de todos los gastrónomos bolivianos, compartir dos recetas. Una de ellas que tiene precisamente origen, es una receta ancestral que es prehispánica, incluso antes de llegada de los incas. Estoy hablando de la calapurca. Enseguida nomás empezaremos con este procedimiento. Sin embargo, tenemos otra segunda receta. Es que de otra manera es bastante representativa, ya que se la consume en todas las regiones de nuestro país y lo puede encontrar cualquier día y a cualquier hora. Se llama el pique. Sin embargo, es un plato predilecto, un plato muy representativo en la ciudad de la que yo me encuentro, que es Cochabamba, denominada como la capital gastronómica de Bolivia. Y quiero aprovechar este espacio para saludar al restaurante Miraflores, que es que ahí surge esta receta. Y estamos listos para compartir. Y bueno, antes de trasladarnos a la cocina, quiero comentarles de que lo ideal de esta elaboración, que es la calapurca, hubiera sido cocinarlos en un campo, en un escenario natural, utilizando instrumentos como la concha, que es una cocina ancestral, que se utiliza un combustible, que es la leña, ollas de barro, etcétera, etcétera. Pero más que nada, utilizar productos orgánicos, productos recién cosechadas de las parcelas, de las siembras, utilizar por ejemplo el queso fresco, utilizar los huevos de las gallinas que están poniendo. Entonces ese es el objetivo, ese es el mensaje que queremos compartir con ustedes. Así que nos vemos en cocina para la primera receta.
quiero compartir una receta en la que vamos a hablar también de la técnica, del procedimiento de esta cocina, de esta receta prehispánica, y estoy hablando de una receta que tiene el nombre de la calapurca. Bueno, cala significa en quechua desnudo o liso, ¿no? Y precisamente se llama por este instrumento, este ingrediente, que son unas piedras volcánicas, que en el proceso estaremos hablando más de aquello, ¿no es cierto? Y estas piedras son lisas, ¿no? Y por la forma es que se llama la purca. De ahí es que viene el nombre de este plato, calapurca. Pero lo más interesante es los ingredientes. Hablando un poquito generalizando, la cocina ancestral siempre está basada en productos locales, en lo que la madre tierra, la naturaleza, pues a uno le da. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a usar hoy? Tenemos una carne deshidratada que acá lo llamamos el charque, o en quechua el charqui, que significa o es el resultado de la deshidratación de la carne, ¿no? Con un poco de sal, y simplemente se le expone por horas prolongadas al ambiente y queda de esta manera. Es una carne totalmente deshidratada, es apta para poder conservar periodos muy largos, ¿no? No olvidemos que estamos hablando de una cocina prehispánica de la época, incluso antes de la llegada de los incas, todo lo que es Sudamérica, particularmente al sur del país, toda la parte altiplánica. Entonces, es el ingrediente principal, ¿no? La carne, el charque, pero en esta oportunidad estamos trabajando con dos tipos de harina. Yo tengo acá la harina de quinoa. La harina de quinoa es el resultado de la molienda de la harina blanca, de la quinoa blanca. Miren, tenemos acá una variedad de quinoas. Tenemos la blanca, tenemos acá la roja, la negra. Hay una que se llama 7 hermanos, son 7 variedades. Y interesantemente, esto está en una sola panoja. Entonces, Bolivia también es un gran productor de una variedad de quinoas. Simplemente quería mostrarles un poquito esto, así un pantallazo. Hoy por hoy también es presentada en los subsidios, ¿no es cierto?, que a través de políticas del gobierno llegan a todas las amas de casa quienes gozan del subsidio de la lactancia. Entonces, por lo tanto, hay bastante consumo los últimos años, sobre todo de la quinoa. Pero retornemos a nuestra receta. Entonces, utilizaremos también un poco de harina de maíz amarillo, y necesitamos también un poco de vegetales. En esta oportunidad voy a usar una mitad de una cebolla, zanahoria, vamos a usar un poco de morrón o pimentón, algo de arvejas para darle un toque, cosa que vamos a tener un alimento bastante nutriente. Vamos a complementar con papa. Algo que le va a dar un toque es el ají. Tenemos acá el ají de la región del Valle de Chuquisaca, del departamento de Chuquisaca. Tenemos acá ya este ají previamente deshidratada, procesada en un batán, que es un batán instrumento también antaño, que es básicamente una base de piedra y una molienda, que se usa otra para moler, pero acá yo tengo en miniatura que la uso más para los condimentos. Entonces, se pasa a moler y se debe cocinar en horas prolongadas, aproximadamente entre 6-8 horas este ají, para tener esta pasta ya cocinada, y además eso me permite también conservar muchos días y tenerlo fácil para cualquier otro uso. Y vamos a complementar esto nosotros con un poquito de perejil para la decorar, y así que vamos a tener una sopa suculenta, una sopa bastante nutritiva, y además usando con productos locales. Entonces, así que empezamos nuestro primer paso. Yo tengo acá una olla. Vamos a empezar utilizando 1 litro de agua que vamos a agregar acá. A esto vamos a ponerle un mirepoix. Un mirepoix es el conjunto de verduras que tenemos acá. Vamos a usar zanahorias, cebollas y básicamente la carne. Entonces empezamos colocando la carne, el charque, para que esto vaya cocinando, y además la misma se va a encargar de darle sabor. Bien, empezamos con la cebolla. Voy a usar la mitad de la cebolla. Esa nomás las vamos a cortar de esta forma para luego introducir a la olla donde se va a cocinar la carne, el charque. También voy a utilizar solamente la mitad de la zanahoria
para complementar el mirepoix, al igual que los morrones. Entonces, miren, todo esto se va a cocinar. Mientras va cocinando la carne con el mirepoix, lo que voy a hacer ahora es trabajar con la cebolla, buscando unos cortes muy finos. Ya esto ya es para la preparación. Ahora continuamos con un corte bastante fino también con las zanahorias. De igual manera los morrones. Y vamos a concluir esta parte con el corte de los ajos. El siguiente paso, tengo acá un sartén con un poco de materia grasa. Puede ser manteca, puede ser mantequilla, finalmente puede ser aceite. En esta oportunidad se usa un poquito de manteca, pero nomás muy poco. A esto vamos a agregar las cebollas para sofreírlo. Una vez que ya cristalizadas las cebollas, agregamos los ajos. Seguidamente a esto vamos a agregar también las zanahorias, que ya las tenemos cortadas. Y finalmente los morrones. Bien, aproximadamente esto se cocinó media hora. Lo que vamos a hacer es ahora sacar, ¿no? Porque sacar absolutamente todo. Porque este fondo, esta base, nos servirá para el inicio de nuestra calapurca, nuestra lagua. ¿Sí? Tenemos acá ya todo lo que está, las verduras sofritas. Vamos a introducir a la olla. Ahí está nuestro siguiente paso. Continuamos con la preparación. Vamos a empezar a pelar las papas. Después de pelarlas, lo que vamos a hacer es cortarlas en unos cubos, que la característica de este plato es pueden ser en unos cortes o también machacadas, ¿no? En el mismo batán. ¿Cuáles son las machacadas? Que es cuando se los pone entre el batán y batán y se las golpea, ¿no? Pero en esa oportunidad vamos a trabajar con los cortes. Ahora quiero compartir por qué precisamente el nombre, justamente de lo que les hablaba. Estas piedras se encuentran alrededor, al borde de los volcanes apagados, que por la parte de los Lipes, que es una provincia al sur de nuestro país, hay bastante, y es que se la coloca en las brasas. En esta oportunidad, como me toca cocinar en una cocinilla, en una hornilla, la estamos poniendo ahí. Esto puede estar horas y nunca va a pasar nada más que se va a poner al rojo vivo, y seguimos utilizando la misma hornilla para cocinar. Después de que esto ya haya cocido aproximadamente otros 20 minutos, es que agregamos las papas. Ahí están las papas. Ahora empezamos a trabajar con lo que es las harinas. Tenemos acá la harina de maíz. Tenemos 100 gramos de harina de maíz y otros 100 gramos de harina de quinoa. A esto vamos a agregar un poco de agua fría. Es importante hacer esta operación con agua fría. Diluimos. Por otra parte, lo que hacemos es trabajar con la carne. Vean nomás cómo quedó la carne. Ya está totalmente, no solamente deshidratada, sino también cocida. Lo que hacemos esto es vamos sacando trocitos lo más delgado posible, porque vamos a utilizar también esto, que es el ingrediente principal de esta preparación. Esperemos que no haya duda, pues si las hay, al finalizar vamos a ir aclarando y respondiendo todas las preguntas que haya. Continuamos. Tenemos acá la carne deshilada o desmechada, desmenuzada, ¿no? Son tiritas que las dejamos y las reservamos. Continuamos con las arvejas. Hay que pelarlas para agregar prácticamente junto con la harina, cosa que ya no necesitamos cocinar por un tiempo prolongado, más que unos 20 minutos máximo, y tenemos en el punto preciso para aprovechar los nutrientes de las arvejas. Bien, después de unos 20 minutos de cocción de la papa, vamos a agregar las dos harinas mezcladas previamente disueltas con o en agua fría. Entonces movemos un poco y vamos agregando de a poco. Vamos moviendo esto. Ahí está la base.
Esperamos a que dé un hervor, es que ahí agregamos las arvejas. Acá vamos a poner una mitad de la carne que tenemos acá y la otra mitad reservamos. Agregamos también las arvejas, vamos mezclando, vean nomás cómo va tomando consistencia. Es precisamente esta consistencia que se requiere para aprovechar a lo máximo. Por otro lado, empezamos a dar los toques. Tenemos acá un poco de pimienta, estamos usando pimienta dulce, ¿no? La recomendación siempre es utilizar fresco. Molemos acá y simplemente damos una pizca. Ahí está. Y por supuesto que la sal, que no puede faltar. Esperamos aproximadamente 20 minutos y tenemos lista para servir. Vean nomás cómo se ve nuestra lauita, que en realidad es una lagua. Y acá en Bolivia hay una variedad de laguas. Tenemos el agua, la jancaquipa, la jacalagua, de una variedad de maíces, de féculas. Pero acá estamos trabajando nuestra calapurca, que es a base de quinoa y de maíz. Y por último, para darle el toque a esta preparación, lo que voy a hacer es un corte bastante fino de perejil, prácticamente para complementar la presentación. Vamos sirviendo. Como verán, es una preparación bastante suculenta, consistente, generoso y además un buen alimento. No es solo comida, es un alimento, como podemos ustedes apreciar. Hemos usado productos naturales, ¿no? Se pone acá una porción del resto de la carne que nos quedó. Usamos una cucharita, eso es suficiente del ají, previamente cocinada, como les había explicado. Tiene unas 6 horas de cocción a fuego muy lento y además el perejil. Para complementar, utilizamos las piedras volcánicas que les habíamos puesto acá, ¿no? Entonces acá tenemos están bastante calientes. Simplemente las introducimos y ahí están. Entonces, vean ustedes. Por otra parte, es que cuando hay el choque entre la piedra y el elemento líquido, en este caso la preparación, hay una reacción química y física. Es que las piedras, que tienen además sales y minerales, entonces se depositan en la preparación, entonces aporta más nutrientes a la preparación. Es así que se llama, por eso es que esta preparación tiene un origen, y el origen es desde antes de la llegada de los incas, ¿no? Por nuestra región, todo el sector de los Andes, particularmente al sur de Bolivia, al norte de Argentina, y de alguna manera compartimos estas técnicas, pero sin embargo propiamente es del sur de Bolivia. Espero que les haya gustado esta experiencia, esta receta. Y bueno, para terminar, se suele acompañar con una porción de mote. El mote es maíz hervido, cocinado, simplemente así, y está listo para compartir. Bueno, enseguida nomás empezamos con una segunda receta, más o menos manteniendo la misma técnica, pero es un plato más ya evolucionado, es un plato más representativo y además también muy característico de todo nuestro país. Empezamos mencionando los ingredientes. Utilizaremos carne de res. Se recomienda utilizar el filete, el lomo o el solomillo, como lo conozcan en sus países, ¿no? Y estas las vamos a cortar en unos cortes, en cubos, para facilitar la cocción. Además, es la característica de esta presentación. Se va a utilizar también 2 unidades de huevo. Tenemos acá medio kilo de carne de res, 250 gramos de un filete o pechuga, y otros 250 gramos de chorizo, salchicha o viena, prácticamente es la de calentar. La guarnición principal para esto son las papas, ideales para freírlas. Tenemos en Bolivia mucha variedad, pero en esta oportunidad usamos este tipo de papa, la papa holandesa. Vamos a complementar con cebollas, tomate, locoto verde. Vamos a condimentar nuestra carne con mostaza, ajo, salsa soya, además de sal y pimienta negra. Tenemos ahí un poco de pimienta negra y dulce, y además el toque que le vamos a dar, vamos a tratar de mantener
con las piedras volcánicas, ¿no? Este pique va a ser bastante caldoso, con bastante jugo, y vamos a presentar la técnica de la calapurca del anterior, pero aquí hay dos variantes. Tenemos unas piedras negras por acá y acá hay otras piedras blancas. En realidad son las mismas. Sí, en realidad son las mismas, simplemente que estas piedras negras ya han sido utilizadas, las hemos utilizado en las calapurcas, ¿no? En muchos lugares las reusan, pero lo más recomendable es utilizar nuevas piedras, que yo lo denomino que son piedras vírgenes, ¿no? Entonces, y se aprovecha las propiedades que tienen las piedras, sales y minerales, ¿no? Se aprovecha en el primer uso. En la segunda ya es mucho menos, en la tercera prácticamente nada, y la cuarta ya no se debería utilizar. Entonces, bueno, y ahí están los locotos, que le da el toque a esta preparación. Y bueno, después de conocer los ingredientes, ¿no? Querida gente, a todos un gran saludo, muy orgulloso de ser boliviano y también contento y feliz de compartir esta receta con ustedes. Así que tenemos ya todos los ingredientes listos. Vamos a mencionar qué instrumentos vamos a utilizar para esta receta. Usaremos un sartén, una paila, que lo tenemos acá, ya listo. Tenemos otro acá con abundante aceite para freír la papa. Así que nuestro primer paso será trabajar con las carnes, condimentando. Para no aburrirlos, lo que yo hice es adelantar, como decía al principio, yo ya corté las carnes. Vean ustedes, ya están cortadas en unos cubos, ¿no es cierto? Y también vamos a aprovechar de utilizar esto. Sin embargo, trabajamos con el filete de pollo, que también las vamos a cortar en lo posible el mismo corte y el mismo volumen. Entonces, para condimentar la carne, empiezo con los ajos. Tenemos acá un diente de ajo. Lo que voy a hacer es aplastarlas lo más que se pueda para facilitar. Entonces, la idea es que se haga una pasta. Bien, tenemos acá el ajo. Lo que vamos a hacer es agregar a la carne una parte y la otra al pollo. Media cucharilla de mostaza al pollo y una cucharilla a la carne de res. Salsa soya también, como una cucharilla a los filetes de pollo y el resto a la carne de res. Y por otro lado vamos a trabajar acá con la pimienta. Tenemos acá también una pimienta recién molida. Esta vamos a condimentar de la misma manera ambas carnes. ¿Por qué no las mezclo juntas? Porque como sabrán que la carne de res siempre tarda en cocer un poco más que la carne blanca, en este caso la de pollo. Y todo esto se va a mezclar. Mezclamos y dejamos en un reposo aproximadamente de unos 20 minutos, mínimamente. Ahora mientras se va reposando las carnes, vamos a ir trabajando con las papas. Las vamos a pelar para luego cortarlos en un corte bastón. Después de pelarlas, las vamos a cortar de esta manera y las dejamos en agua. Tenemos acá las papas cortadas, lavadas y secas directamente para freírlas. Bueno, continuamos con las papas. Después de cortarlas previamente secas, las pasamos a freír en abundante aceite. Mientras se va friendo las papas, vamos a colocarlas a cocer las 2 unidades de huevo, ¿no? Por un tiempo de 10 minutos máximo. Y mientras tanto trabajo con la cebolla. Vean ustedes, acá voy a sacar unos cortes en bichis. Prácticamente esto es para complementar el plato. Y las vamos a dejar en agua, pero vamos a hacer esta operación. Vean, las dejamos en agua mientras va esto soltando el amargo que tiene, ¿no es cierto? Vamos a cortar también unos bichis de los tomates y luego las reservamos. Hacemos lo mismo con los locotos.
también las sacamos en rodajas. Con los chorizos, con las salchichas, ¿qué hacemos? Sacamos unos cortes muy parecidas al volumen que tiene ambas carnes. De esta manera, los huevos también se cocinaron, las hemos pelado, y lo que vamos a hacer acá es también sacar el mismo corte en unos bichis para terminar de presentar nuestro plato. Ahí está. Hacemos lo mismo con el otro. Ahora trabajamos ya con la carne, ¿no? Después de los 20 minutos agregamos sobre una paila con un poquito de aceite, pero bastante caliente. Empezamos a hacer esto y se selle un golpe de cocción, y luego vamos a agregar el pollo. Vean nomás cómo está quedando. La idea es darle el golpe de cocción, que es el costre, ¿no es cierto?, de ambos lados. Y acá es donde vamos a agregar recién el pollo, ¿no? Y distribuimos. Vean ustedes acá, ya tenemos una cocción de unos 50% aproximadamente. Es ahí que le vamos a echar un vaso de cerveza. Bueno, acá tenemos muchísimas muy buenas. Echamos así de golpe, apagamos. A esto vamos a agregar un poco de una salsa demi-glace que previamente se hizo en casa, o ustedes pueden intentar también con una salsa de tomate. Y 5 minutos y con eso estamos. Esperamos a que dé un hervor. A eso agrego los chorizos de calentar. No olviden que ya están cocidas, simplemente las vamos a terminar acá la cocción de las carnes. Vean nomás cómo están quedando las papas. Las vamos a sacar. Ya tenemos prácticamente todo para el montaje. Bien, tenemos las papas acá. Le echamos un poquito de sal. Hacemos la mezcla y esto se va directamente al plato donde vamos a montar el pique. Este es un pique con bastante jugo, como podrán ustedes apreciar. Hemos partido de una cerveza, ¿no? Y hacemos un poquito de espacio acá para colocar nuestras piedras volcánicas. Bien, como ustedes podrán apreciar, tenemos acá la porción de papas. Tengo acá ya una de las piedras que las puse de base. Tenemos acá nuestros complementos. Y prácticamente pasamos a servir nuestro pique. Vean más cómo quedó, con bastante jugo. Y la idea es que esta preparación tenga muchísimo caldo, ¿no? Es decir, bastante caldo. Ahí está. Prácticamente se va todo. Este es un plato bastante generoso, es ideal para compartir con la familia, con los amigos, y ideal para un piqueo. Ahí estamos agregando. Complementamos acá con las rodajas de huevo que tenemos ya acá listas, ¿no es cierto? También usamos los tomates, las cebollas. Este es el pique macho. ¿Por qué? Por lo del picante viene lo de pique macho, porque realmente pica. ¿Y qué es lo que va a picar? Precisamente el ocoto. Tenemos ahí un contraste de colores bastante agradable para el sentido de la vista, y tendrían que intentar replicar esta receta para que realmente queden convencidos de que uno de los platos más representativos de Bolivia es el pique. Sin embargo, hay muchísimos platos. De esta manera quise compartir estas dos recetas para poder expresar de alguna manera la amplia y milenaria gastronomía que tiene nuestro país, Bolivia, gracias a la producción agrícola que en los 3 pisos ecológicos nos permite tener una variedad de productos. Y este es el resultado, ¿no es cierto? Este es una receta que es el pique macho, y el anterior que habíamos hecho nuestra carapurca. Nosotros gustosos de haber compartido esta experiencia a través de esta cumbre, que la verdad nos orgullece mucho ser parte de la misma, y ahora estoy predispuesto para poder compartir
otras experiencias, estoy sujeto a las dudas, a las preguntas que puedan existir. De la parte técnica de las preguntas, yo sí tengo una pregunta relacionada al tema prehispánico. ¿Qué tanto ha logrado conservarse en Bolivia todo estas técnicas, platos, productos, dada tanta influencia que hoy en día existe, ¿no? De la globalización, y me parece muy interesante. Sí, mira, de hecho, Mauricio, los últimos 5 años, sobre todo, ¿no? Hay una tendencia a poder revalorizar, recuperar, indagar todas las recetas de origen, ¿no? De hecho, antes de la llegada de los españoles, muchas recetas siempre las hubo, como en muchos países. Y Bolivia también tuvo lo propio precisamente por la gran producción agrícola, ¿no? Y además, esta producción más saludable, orgánica, amable con el medio ambiente. Entonces, siempre las hubo, pero como las costumbres, como la cultura y las nuevas tendencias, ha ido un poco, se ha ido un poco encapsulándose, es decir, eh, erróneamente las nuevas generaciones han dejado, han preferido las nuevas tendencias gastronómicas, ¿no? Como decía, los últimos 5 años, sin embargo, se ha ido dándole una mirada hacia atrás y le han estado dando más importancia a estas recetas de origen. Hoy por hoy, muchas universidades, políticas, incluso desde el Estado, eh, de profesionales relacionados con salud y sobre todo con nutrición, están recomendando de recuperar estas recetas que han quedado un poco relegadas, y hoy por hoy hay esa tendencia, ¿no? Hay muchos profesionales, sobre todo estudiantes de gastronomía, le están dando más valor, le están dando un valor agregado incluso a estas recetas de origen, como la calapurca, por ejemplo. Es una receta prehispánica, pero hoy por hoy esa técnica de usar la piedra ya se lo utiliza en el pique, ¿no? En el pique, que es, originalmente el pique no lleva la piedra, pero hay esa tendencia, ¿no? Entonces, y bueno, nos parece bastante acertada esta tendencia porque en función a lo que uno come, no nos olvidemos qué es lo que somos. Entonces, antiguamente, pues las personas, nuestros ancestros, siempre gozaban de una buena salud, gracias al consumo, gracias a su alimento. Entonces, por lo mismo es que nosotros recomendamos, ¿no? Justamente un poco creo que la cumbre se trata de eso, de que podamos dar una mirada, ¿no? A usos, costumbres y formas de cocinar de nuestros abuelos. Entonces,